Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos, vecinos y videntes de esta plataforma. Bienvenidos al culto congregacional de este domingo, 5 de julio de 2020, de la Iglesia Bautista El Dorado, en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Nuestros saludos a todos aquellos que nos ven en los diferentes países de la América del Sur
de América Central, México, Estados Unidos, y también en Europa y el Oriente Medio. Dios sigue bendiciendo y que sea esta enseñanza del día de hoy también de gran edificación para todo que la escuchan. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos brindas de congregarnos por medio de esta plataforma para gozarnos en tu santa palabra. Que sea tu santa palabra que fluye por la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre mío, de mi boca, que tu Santo Espíritu tome control de mi mente y que me ayudes a apacentar a tus ovejas. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amados, al final del estudio anterior de la palabra de Dios hemos visto la cuarta aparición de Cristo a Pablo. Los anteriores eran en su conversión en Corinto y en su primera visita a Jerusalén. Y vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comprobarlo primeramente en el libro de Hechos. En el libro de Hechos del doctor Lucas, en el capítulo 9, el versículo 5, donde Lucas nos enseña, eso era en la conversión de Saulo, ¿verdad? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de estas cosas contra el aguijón. La primera aparición en Hecho. Luego tenemos en el capítulo 18, libro de Hechos, capítulo 18, versículos 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Una de las tantas promesas del Señor, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y ciertamente el Señor todo el tiempo estaba, a pesar de las pruebas, con Pablo. Y también en el capítulo 22, en la defensa prácticamente antes del concilio del Sanedrín, cuando Pablo habla de su conversión y de su vida, da el testimonio, en el capítulo 22, en los versículos 17-18, podemos ver lo siguiente. Y eso fue durante su primera visita a Jerusalén. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y eso luego Pablo hizo y fue el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ya volviendo al capítulo 23 y en el último versículo que vimos en la enseñanza del domingo pasado, en el versículo 11, vemos a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjense, esa relación personal que tenemos nosotros con nuestro Dios. El Señor, cuando
se presentó a Pablo, le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Era prácticamente una promesa de Dios, una promesa de nuestro Señor, que Pablo le iba a ser instrumento para predicar la palabra en Roma. A pesar de la situación que él estaba ahora mismo afligido, estaba en la fortaleza, prácticamente protegido de los soldados romanos frente a esa turba embravecida de los israelitas. Y otra vez el Señor dijo: ten ánimo, no tengas miedo, no te deprimes, ánimo. Así como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que vayas ahora a Roma. Y hermanos amados, el estudio de hoy es titulado Un complot para matar a Pablo. Y vamos a ver entonces los versículos 12 al 22. Venido el día, el día siguiente, en la noche Pablo tenía la visión del Señor, y el día siguiente, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eso es muy serio. Primeramente, no solamente la intención de matar a una persona es un pecado grave, es serio, sino también ese que bajo juramento. Eso está terrible, pero ciertamente no era la primera vez que Pablo recibió amenaza contra su vida. Y precisamente quisiera llevarles al capítulo 9 de Hechos. Hechos, capítulo 9, los versículos 23 y 24. Eso fue en el contexto después de la conversión de Pablo, eso de Saulo. Él logra escapar de los judíos. Y dicen los versículos 23, 24 del capítulo 9 de Hechos: pasado muchos días, los judíos resolvieron el consejo matarle. Otra vez en consejo. Se unieron contra Pablo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Se enteró del plan de los judíos, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. También lo estaban persiguiendo y estaban haciendo custodia prácticamente para ver dónde se encuentra Pablo. Pero vemos el versículo 25 también para ver cómo escapó Pablo de esa. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole de una canasta. Inventaron prácticamente un elevador, ¿verdad? Y lo bajaron por el muro. Gracias a Dios, y así Pablo escapó de esa. Pero también en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera tesalonicense, en el capítulo 2, los versículos 15 y 16,
Vamos a leerlo desde el 14 por el contexto. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los que vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Eso es la persecución de parte de los judíos, ¿verdad? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron, eso se refiere a Pablo, ¿verdad? Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Los judíos han pensado que ellos son los dueños únicos de la salvación y los judíos y los gentiles no tenían ningún derecho de salvación, era imposible que sean salvos. Pero sin embargo Pablo predicó a los gentiles y los gentiles fueron recibidores de la palabra de Dios cuando los judíos, los israelitas, se negaron a aceptar al Señor Jesucristo. Y por el mismo Señor a Pablo le fue encargado esa labor. Así colman ellos siempre a medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ese odio, esa ira, y ahí en el capítulo 23 de Hechos hemos visto esa furia contra Pablo del pueblo y también de los sacerdotes y ancianos. Versículo 13 de Hechos 24, regresamos al texto base. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Más de 40 personas, eso era un grupo grande, ¿verdad? Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, fíjense qué interesante, parece que los sacerdotes y los ancianos eran más bien saduceos que estaban contra Pablo y no tanto, aquí no se mencionan a las escribas, porque las escribas eran más bien fariseos y Pablo era un fariseo, entonces por eso también hemos aprendido la última vez que ese concilio estaba dividido entre saduceos y fariseos y se formó una discusión entre ambos, porque los saduceos no creyeron o no creen en la resurrección ni en los ángeles. Entonces los fariseos sí. Entonces aquí es interesante que ese grupo de los 40 conjurados fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Eso ellos juraron no comer ni beber nada hasta lograr la muerte de Pablo. Vamos al versículo 15. Ahora pues, vosotros con el concilio, eso ustedes, los ancianos y los principales sacerdotes, con el concilio, con los demás miembros del Sanedrín, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, eso exigen al tribuno, a la autoridad romana, para que le traigan a Pablo, que le traiga mañana ante vosotros, que se tiene que presentar Pablo ante de ustedes, y como motivo deben decir como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Eso era prácticamente el pretexto de sacar a Pablo de la fortaleza
de la protección de los soldados romanos para presentarlo ante del concilio. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Ve? Eso era la conjura. Ustedes hacen todo lo posible, usted tribuno hace todo lo posible que traer a Pablo bajo pretexto de ser indagado del Sanedrín para conocer más detalle acerca de él. Y mientras que lo trasladan, los soldados romanos iban a atacar esa multitud, ese grupo grande, numeroso de 40 conjurados asesinos, para matar a Pablo en ese trayecto. Y nosotros estaremos listos, eso estamos preparados, ¿verdad? Para matarle antes que llegue. Pero fíjense ahora el versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, y aquí es la única vez donde se menciona un familiar de Pablo, el hijo de la hermana, eso sabemos que entonces Pablo tenía una hermana, y esa hermana tenía un hijo. Eso era sobrino de Pablo. ¿Qué hizo ese sobrino en Jerusalén? La escritura no lo dice. Y llama algo de atención porque Pablo era de Tarso. Y Tarso es bien distante de Jerusalén. Además, tenemos que recordar que Pablo nace en un seno fariseo. Fue educado, fue creado como judío y como fariseo. Y ahora él es cristiano, él es miembro, vocero de la secta de los cristianos. Posiblemente a la familia de Pablo no ha sido de gran agrado esa situación, pero sea lo que sea el motivo, la escritura no lo dice, pero llama la atención que en este momento crítico en la vida de Pablo, por la voluntad de Dios, se encuentra un sobrino de él en la ciudad de Jerusalén. Y fíjense, ¿qué pasó con ese hijo de la hermana de Pablo? Versículo 16. Oyendo hablar de la celada, como donde él se enteró del plan de esos más de 40 hombres de asesinar a Pablo, tampoco lo dice la Biblia. Pero ese joven fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Fíjense, ya yo dije, no se sabe qué hacía el sobrino en Jerusalén. Pero sí la escritura dice que él pudo avisar a su tío de la conjura. Y eso tiene también sentido porque Pablo no estaba en la fortaleza bajo arresto. Porque tenemos que recordar en el capítulo 22, en el versículo 30, podemos ver lo siguiente. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual se acusaban los judíos, le soltó de las cadenas. O sea, el tribuno, cuando se enteró que Pablo era ciudadano romano, lo soltó de las cadenas. O sea, ya no estaba bajo arresto. Eso es importante y ahora comprendemos por qué ese sobrino pudo ir a la fortaleza y conversar con su tío. Porque Pablo estaba más bien, y ya yo le dije también anteriormente hoy, bajo custodia para su protección personal. Y por ende él podía recibir visita. Y fíjense después el versículo 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo:
lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Fíjense qué astuto, qué precavido, qué prudencia muestra Pablo en esa situación de no decir al centurión que ese joven es su sobrino, que es familiar suyo, sino como fuera un joven cualquiera, pero que tiene una información muy importante para compartir con el tribuno. Y fíjense, en el versículo 19, el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, sinceramente, un trato muy amable, casi amoroso, de parte del tribuno, de tomando al joven por la mano. No sabemos la edad de él. No debía haber tenido muchos años. Pero esa reacción del tribuno también es interesante observar. Y retirándose aparte, al reunirse con él a solas, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la información que quieres compartir conmigo? Versículo 20. Él le dijo, eso el joven, el sobrino de Pablo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Sabía verdaderamente porque lo ha escuchado. Ha sido un testigo de esa conversa. Cuando planearon cómo atentar contra la vida de Pablo, qué excusa iban a usar para llevarlo ante del concilio. Y el versículo 21, fíjense la palabra de ese joven. Pero tú no le creas. Eso es un pretexto, eso es mentira. Porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos, esperando tu promesa. Dijo todos los detalles que ha escuchado al tribuno para que no le recaiga a él la responsabilidad que iba a pasar con Pablo. Porque también el tribuno y los soldados romanos tenían la obligación de proteger a un ciudadano romano que era Pablo contra los judíos. Y verdaderamente esa información era con mucho valor e importante para el tribuno. Y el versículo 22. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de eso. Eso, top secret, secreto absoluto, información cerrada. No lo puedes decir a nadie que hemos hablado y que tú me avisaste. ¿Qué podemos aprender de este pasaje bíblico como una enseñanza para nuestra vida? Primeramente, que Pablo
protege prudentemente a su sobrino al ocultar su parentesco con el joven. Hermanos, asimismo, debemos que proteger los unos a los otros entre hermanos, porque somos familia. Somos familia por sangre, por la sangre de Cristo. Y en la vida debemos que actuar sobre todo prudentemente. Y segundo, el tribuno y todos los demás, eso en ese caso el joven, el sobrino de Pablo, y el mismo Pablo, también se comportaron con extremada prudencia, como requería el caso. Y eso es un ejemplo de la importancia de saber guardar secretos, información clasificada, impuestos de responsabilidad. Y así también en todo nivel de nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, también debemos que ser siempre responsables. Si alguien comparta algo con nosotros, no debemos que correr para decirle al próximo que encontramos en la calle lo que te ha confesado, a que ha compartido tu hermano o tu hermana. Vamos a orar, hermanos, porque hoy tenemos también el privilegio de celebrar la cena del Señor. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esa inmensa enseñanza que hemos recibido en el día de hoy, de la tranquilidad, de ese actuar seguro de Pablo después de haber tenido esa visión y esa promesa de parte de ti, Señor, que tú lo vas a usar para testificar de ti en Roma. Él estaba seguro y él confiaba que tú lo ibas a llevar a Roma y usarlo como instrumento digno de él. Y asimismo, Padre Santo, te ruego que tú nos usas como instrumento tuyo para testificarte en cada momento, pero también que tú nos permites ser tan prudente como Pablo ha sido en este caso, protegiendo a su sobrino, y también la prudencia de guardar secreto sobre esa información de parte del tribuno. Gracias, mi Dios, y que tú siempre nos ayudes, que da un buen testimonio de ti. Pero también, mi amigo, si tú todavía no tienes Cristo en tu corazón, todavía Cristo no es tu Salvador personal y tu Señor, tú todavía no testificas a Dios que Dios está haciendo en tu vida, aproveche ese momento. Abre tu corazón, arrepiéntate y recibe a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Haga una pequeña oración conmigo, voluntariamente. Aprovecha mientras que puedas, porque quién sabe si mañana tienes otra oportunidad. Ore conmigo. Abre tu corazón al Señor. Recíbalo. Padre Santo, Padre bueno,
yo confieso con mi boca que soy pecador y que no me puedo salvarme a mí mismo. Yo necesito a ti, Señor, porque yo sé que tú moriste por mí y mis pecados en la cruz. Y fue precisamente tu sangre derramada el precio por mis pecados. Yo me arrepiento. Yo pido perdón. Yo te abro mi corazón para que tú entres como mi Salvador personal y también mi Señor. Porque yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hija. Porque también yo sé que tú resucitaste al tercer día. Y en el día venidero, como hijo o hija tuya, yo voy a estar en tu presencia, en la eterna gloria tuya, Señor. Gracias por ese regalo de la salvación. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Hermanos, preparemos todo para la cena del Señor. Y siempre es un privilegio, en memoria de nuestro Señor Jesucristo, poder celebrar y participar en la cena del Señor. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue golpeado, maltratado, crucificado, clavado a esa cruz por nosotros, por nuestros pecados. Pero también el jugo de la vid representa la sangre derramada de nuestro Señor, que fue el precio por nuestro pecado. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por ese privilegio de permitirnos de participar hoy una vez más en la cena del Señor. Bendice ese pan que representa el cuerpo de nuestro Señor y bendice este jugo de la vid que presenta la sangre derramada de nuestro Señor. Nosotros lo hacemos siempre en agradecimiento lo que Jesucristo hizo por nosotros y que Él es nuestro Salvador y Señor. Y dice la palabra de Dios que antes de participar en la cena del Señor, deberíamos no presentarnos indignamente. Pedimos perdón a Dios una vez más, que limpie toda maldad de nuestro corazón. Pero también nosotros debemos perdonar a los que han hecho algo a nosotros. Si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante de ti en acción de gracia por todo que tú nos das, por tu amor, por tu misericordia, que tú nos muestras cada día de nuevo. Y venimos ante de ti rogando por perdón de nuestros pecados. Limpia nuestro corazón de toda maldad, como así nosotros perdonamos a los que nos han hecho alguna maldad, que nos han ofendido. En el nombre de Jesús, amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En tu memoria,
Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tenemos que recordar que ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Por esta sangre derramada en esa cruel cruz por nuestro Señor. Y siempre que tomamos ese jugo de la vida que representa la sangre de Cristo, lo hacemos en fe. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos recordando cada vez que celebramos la cena del Señor lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Y gracias por ello tenemos la vida y vamos a estar en el día venidero en su presencia. Ven, Señor Jesús. Y amados, también quisiera despedirnos en oración, dándole gracias a nuestro Padre que está en los cielos por todo ese privilegio de habernos podido congregarnos por medio de esas plataformas. Gracias por cada hermano, amigo, vecino, vidente, presente en este momento, y que sea tu palabra edificante. Encomendamos esta semana a ti, Padre Santo. Rogamos por tu provisión diaria, que tú nos mantienes bajo tus alas divinas, protectoras, y que todo que hagamos nos lleve a un buen éxito. Pero también en este momento quisiera dar gracias por Panamá y por los demás países donde nuestros amigos y hermanos nos están viendo, que podemos diariamente compartir tu santa palabra con aquellos que quieren escucharla. Úsanos como instrumento tuyo de predicar el Evangelio a cada criatura. Pero sobre todo también tú nos mandas a orar por las eminencias, por los gobernantes, por los que están en eminencia en el poder ejecutivo, legislativo o judicial. Toque su corazón si no te conocen todavía. Déjales participar de tu divina inteligencia, conocimiento, sabiduría, para que puedan gobernar por el bien del pueblo, no abusar de él. Pero también en esta situación de COVID-19 me es necesario de rogarte a ti, Padre Santo, que tú tomes control de esa situación, de esa aflicción mundial, que ese virus invisible ha prácticamente frenado toda la actividad en el mundo.
pero guarda sobre todo a aquellas personas que están en primera línea de combate contra ese virus mortal. Me refiero a todo el personal médico y de enfermería, de los laboratorios, de los técnicos, los administrativos, Señor, personal de cocina, limpieza en los hospitales, Señor. Al igual, te pido por los conductores del departamento de aseo que están día y noche en las calles recogiendo nuestra basura, nuestros desperdicios, para tratar de mantener nuestras casas y calles limpias, Señor. Pero también, Padre Santo, los camioneros que traen de lejanas provincias alimentos a las ciudades, como también aquellos conductores de servicio de transporte público y selectivo, como es el metro, los buses, las tranvías, los taxis, los Uber. Protégelos cada uno de ellos. Y sobre todo también a todos los miembros de los estamentos de seguridad, la policía, los militares. Guárdalos, Señor. Ellos están día y noche tratando de salvaguardar nuestras vidas. Te damos gracias, como tú dices, en todo momento. Y aún en esa prueba y aflicción de COVID-19, tú nos muestras cada día de nuevo tu amor, tu misericordia y tu perdón para con nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, no se olviden participar en la gran comisión. Testifican a Cristo. Comparten todo mensajes, todo prédicas con otros. Porque la salvación es por fe, porque es un regalo de Dios, no es por obras. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios sigue bendiciendo, mis amados.